Hola, a todos, bienvenidos nuevamente al aula virtual Comunicación de ELA. Soy Manuel Pineda y comenzamos con el desarrollo de la actividad número 12 titulada, Escribimos el guión de nuestro podcast, en el área de comunicación. Dirigido para los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. El título de la actividad nos indica claramente que vamos a trabajar la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El reto de esta actividad es, ¿cómo podemos usar un podcast para promover en nuestra familia y comunidad el consumo de alimentos ricos en hierro y así evitar la anemia? Y el producto final será: planificación del guión de un podcast. Elaboración y revisión del guión de la primera versión del podcast. Elaboración de la versión final del guión. Bien, en los últimos días hemos trabajado diferentes actividades sobre cómo alimentarnos de forma saludable para evitar la anemia. En la actividad anterior, propusimos diferentes tipos de dietas ricas en hierro, que nos permitirán tener una alimentación balanceada y reforzar nuestra condición física y mental. En esta actividad, escribiremos la información que hemos recogido sobre hábitos alimenticios y la anemia. ¡Ánimo! Estamos por buen camino. Para dar inicio a esta actividad, veamos los recursos del portafolio que hemos desarrollado sobre los alimentos ricos en hierro para evitar la anemia. Pensemos, ¿cómo podemos usar un podcast para promover en nuestra familia y comunidad el consumo de alimentos ricos en hierro y así evitar la anemia? Antes de entrar de lleno en el desarrollo de esta actividad, conozcamos algunos datos sobre los podcasts. ¿A qué llamamos podcast? Un podcast es una publicación de carácter digital, en formato de audio, que se puede descargar de internet o escuchar online, y que tiene una serie de episodios. ¿Cuáles son los beneficios del podcast? Es un formato que se puede escuchar en cualquier momento, ya que los episodios quedan alojados en una web o plataforma digital en donde se puedan escuchar o descargarse con una conexión a internet. Para recordar la estructura de un podcast, revisamos la sección Recursos para mi aprendizaje. Entonces, buscamos el recurso. Yo ya lo tengo descargado de la plataforma web de Aprendo en Casa. Aquí está, dice. El podcast y su estructura. Es muy importante revisar este recurso porque nos informa sobre la función que tiene un guión de podcast y cómo se divide. Como vemos, se divide en 3 actos. La introducción, el desarrollo y el cierre. Jóvenes estudiantes, tienen que leer necesariamente toda esta parte del recurso para que sepan en qué consiste y qué informaciones van a considerar en cada uno de estos actos al momento de elaborar el guión del podcast. Elaboramos nuestro planificador. Es importante que, en este proceso inicial de escritura, nos formulemos ciertas preguntas que nos ayudarán a situarnos, ordenarnos y elaborar nuestro guión. Entonces, completamos el siguiente cuadro. Planificando mi guión. ¿Para qué lo escribiré? En otras palabras, ¿cuál es el propósito? Para promover el consumo de alimentos con hierro y así prevenir la anemia. ¿A quién está dirigido? Se refiere al destinatario. Está dirigido para la familia y comunidad en general. ¿De qué va a tratar? Tratará sobre la prevención de la anemia a través de una alimentación sana y saludable. ¿Cómo organizaré las recomendaciones? En 3 actos, la introducción, el desarrollo y el cierre. Las recomendaciones las consideraré en el segundo acto. ¿Qué formato utilizaré? Formato de audio. Revisemos lo que hemos organizado con esta lista de cotejo. 1. ¿Puse un título a mi guión? No lo hemos puesto aún. Entonces lo ponemos aquí a modo de pregunta, ¿cómo prevenir la anemia? Ustedes lo pueden poner otro título si lo desean siempre y cuando que esté relacionado al tema. 2. ¿Elegí mis destinatarios? Acá también lo ponemos que sí. Porque lo hemos elegido a la familia y comunidad. Del mismo modo, contestamos las demás preguntas según nuestra planificación. 3. ¿Tengo la información organizada y sé en qué partes las colocaré? 4. Cuando seleccioné mis recomendaciones, tuve en cuenta el propósito. ¿Promover en nuestra familia y comunidad consumir alimentos ricos en hierro para evitar la anemia? 5. ¿Elegí el formato que utilizaré? Bueno, llegamos al momento más divertido de esta actividad. Es hora de elaborar nuestra primera versión del guión de podcast. Vamos a elaborar nuestro guión para promover una alimentación saludable y combatir la anemia por medio de recursos informativos. Podcast. Si cuentas con la tableta u otro dispositivo con Android puedes hacerlo utilizando el aplicativo de procesador de texto Smart Office. Empecemos. Busca en tu portafolio o en tu cuaderno de trabajo todos los insumos que hemos elaborado en las actividades anteriores e inicia la producción de tu guión. Podcast.
Expresa todas tus ideas sobre lo que deseas comunicar en tu podcast. Al escribir tu primera versión, debes tener en cuenta la estructura de un podcast en la sección Recursos para mi aprendizaje. El siguiente cuadro nos va a servir de guía para organizar nuestro guión. Aquí vamos a poner el nombre del programa. Por ejemplo, hablemos de buena alimentación y salud. Ustedes lo pueden poner otro nombre que les parezca mejor. Tema. Recuerden que nuestro guión va a tratar sobre la prevención de la anemia. ¿Qué tiempo durará el programa? Aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Esto depende de la extensión de la información que vamos a dar. Secuencia del podcast. Aquí vamos a anotar todo lo que vamos a decir en la introducción, desarrollo y la despedida. ¿Qué aspectos vamos a considerar en la introducción o en el primer acto? Con música de inicio, saludas a la audiencia, das tu nombre y presentas el tema. Esta es una manera de atrapar al usuario, así sabrá qué cosas esperas en el desarrollo del podcast. Por ejemplo, la introducción podría ser de la siguiente manera. Hola, soy Manuel, estudiante de segundo grado de secundaria de la institución educativa 86896 Enrique López Albújar de Pichiu San Pedro. Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Buena Alimentación y Salud. El día de hoy en el primer episodio de este programa, trataremos sobre la prevención de la anemia a través de una buena alimentación balanceada y saludable. Cuando hablamos de anemia nos referimos a la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, la cual ocasiona graves problemas en la salud. ¿Sabes cómo se produce? ¿De qué manera podemos prevenir la anemia en nuestra familia y comunidad? A continuación, explicaremos todo relacionado al problema de la anemia y daremos algunas pautas para prevenirla en nuestra familia y comunidad. Aquí podemos utilizar efecto de sonido o música de entrada. Lo podemos descargar de internet. Como esta, por ejemplo, Appidaisaya. En cuanto a la duración, podría ser de 4 o 5 minutos. Ahora vamos a ver qué aspectos vamos a considerar en el desarrollo o en el acto. Al llegar a este punto, tienes un poco más de libertad para realizar tu guión según tus habilidades para expresarte. A continuación, te presentamos 3 posibles maneras de plasmar el desarrollo de tu tema en el guión de tu podcast. Escribe todo lo que dirás en el guión, pero la idea es que lo leas de forma natural, que los oyentes no se den cuenta de que estás leyendo. Puedes aportar un comentario espontáneo cuando lo creas oportuno. Escribe solo la introducción y la despedida y léelas de manera textual, pero apunta solo las ideas centrales del desarrollo en una lista. Esto te permitirá mostrar tu elocuencia y naturalidad, y el guión te servirá de guía para que no dejes por fuera ningún tema. No escribir nada y hacer todo desde la improvisación. Este es el método menos recomendado, pues deja muchos vacíos. Aclarado el asunto, podría ser de la siguiente manera el contenido del desarrollo, segundo acto. Ojo, esto solo es un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer distinto considerando las actividades desarrolladas en las demás áreas. Aquí no vamos a poner música. Y el tiempo de duración podría ser de 10 minutos, aproximadamente. En el cierre, tercer acto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, con música de salida, te despides y agradeces a la audiencia. Este es el momento ideal para invitar a los oyentes a compartir tu podcast en las redes sociales o a comentar qué les. Utiliza una frase final como eslogan que identifique siempre tu podcast. Esta es una forma de darle un toque de personalidad y hará que tus oyentes se familiaricen con facilidad. Ahora te toca a ti escribir el cierre. Vamos, tú puedes. Enseguida, revisamos, corregimos y mejoramos la estructura de nuestro guión, podcast. Para esta actividad, revisa la página 100 de tu cuaderno de trabajo, El encanto de las palabras. Si cuentas con este material, ahí aprenderás sobre cómo el empleo adecuado de la tilde puede ayudarnos a comunicar mejor nuestra intención por escrito. De lo contrario, utiliza otras fuentes para averiguar sobre las reglas básicas para el uso de la tilde en palabras de una sílaba y más de una sílaba. A continuación, realiza los siguientes pasos. Compartimos el guión con los miembros de nuestra familia para mejorar nuestra ortografía, la acentuación o signos de puntuación en el texto. Organizamos los aportes que hemos recibido, tomando en cuenta las sugerencias y corrigiendo lo necesario. Ordenamos el guión según la estructura y realizamos las modificaciones que sean necesarias. Utilicemos esta lista de cotejo para revisar nuestro guión. Criterios para revisar el texto de mi guión, podcast. Cuenta con el propósito de escritura. Si fuera así, colocas una palomita o cheque en la columna del sí. De lo contrario en no. Del mismo modo, lo haces en el resto de los criterios. Presenta una estructura que contiene introducción, desarrollo y cierre. Brinda información objetiva, precisa y acorde al tema. Utiliza un lenguaje sencillo, breve y claro para los oyentes.
Emplea en sus recomendaciones las ideas más importantes sobre promover en nuestra familia y comunidad consumir alimentos ricos en hierro para evitar la anemia. Posee coherencia y cohesión en las recomendaciones. Tiene en cuenta la ortografía en redacción. Has llegado muy lejos. Luego de revisar nuestro primer borrador del guión, es momento de redactar la versión final. Adelante. Después de desarrollar todo el proceso, reflexionamos en base a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de un guión de podcast? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades encontré al escribirlo? ¿Cómo las superé? ¿En qué otras situaciones podría usar un podcast? Y por último, evaluamos nuestros avances. Ahora, nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances, así como lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Adecué mi texto al propósito comunicativo. Organicé y desarrollé las fuentes de información sobre el tema con coherencia y cohesión. Estructuré una secuencia textual, en forma apropiada, considerando las características de un guión de podcast. Evalué los contenidos del texto para construir un guión de podcast. Vamos a la siguiente actividad. Bien, hemos culminado la actividad. Terminamos con la elaboración de nuestro guión para promover en nuestra familia y comunidad consumir alimentos ricos en hierro y así evitar la anemia. En la siguiente actividad, grabaremos y presentaremos un podcast para la prevención de la anemia. Eso es todo, estimados y estimadas estudiantes. Si te ayudó el video, dale me gusta y comparte en tus redes sociales para que más estudiantes se guíen conmigo hasta la próxima actividad. Chao, cuídense. Nos vemos.